Continúa, por favor, Ana María, ahora sí. Ok, perfecto. Bueno, buenos días para todos. Entonces, como lo mencionaba el profesor Reiner, vamos a contextualizar un poco de manera rápida qué fue lo que veíamos en ese parágrafo 4. Voy entonces a compartir mi pantalla. Por favor, me indican si ya se ve. Sí, Ana María, muchas gracias. Dale porfa ahí en la barra dale ocultar eso, para que no nos Per- tape la visibilidad. Perfecto. Bueno, tiene la palabra, entonces una vez termines, comienza, no recuerdo quién de las compañeras tiene el parágrafo 5 y para que nos rinda como esta horita y media, por favor. Bueno, entonces, bueno, recordemos que estamos en el capítulo 2, el Estado desde el punto de vista de los valores, y estábamos recorriendo el parágrafo, o habíamos visto el parágrafo 4, Estado y valores morales. En este parágrafo, la autora nos plantea la exploración de esas relaciones de Estado y normas, tanto jurídicas como éticas, y mantiene esa postura del concepto acerca de discúlpeme, de que el Estado es inseparable del derecho. Retoma las diferencias del derecho puro, subjetivo y positivo. Es, digamos, como lo que de alguna manera acontece durante este parágrafo. El parágrafo tenía una nota muy particular que entramos como a mirar más en detalle, pero desde el punto de vista del texto, básicamente el interrogante que siempre está rondando la temática es referente a si el Estado estaría afectado y en qué medida lo está por las normas éticas. Entonces venimos haciendo una descripción, o empezamos a tener como una descripción de esos planteamientos de la moralidad y el derecho, de esos valores éticos, de cómo son esos valores éticos personales, cómo de alguna manera hacen parte de esa naturaleza de la persona y la manera como se comportan o como de alguna manera estos impactan a lo que es esa conducta o a esos modos de conducta que que tenemos los seres humanos. Hay unos aspectos importantes que se destacan ahí en esta parte, básicamente reconocer cómo éticamente estamos designados a mirar un tema de lo que es moralmente justo, y para esto pues había un recorrido, una serie de ejemplos que nos planteaba la autora para poder determinar en cierto, pues en qué momentos ese concepto de moralidad o de justicia estaba como, está siendo aplicada en esta interpretación. Hay otro aspecto relevante que hablamos desde el punto de vista ético, tenía que ver con la rectitud moral, que no tiene nada que ver con el derecho. Entonces, era también una precisión que nos presenta. Había una diferencia o una realización de los estados de las cosas reconocidas normalmente como justas y que son de alguna manera como una obligación moral. Vuelve entonces el interrogante para la autora de si existe diferencia y en qué medida para las normas éticas y las normas jurídicas. Hay una descripción muy detallada de lo que es esa importancia ética, en esa particularidad anímica de la persona, en la forma como se expresa, en esas cualidades espirituales, de convicción, de reacciones emocionales. Y otra de las cosas que también pasaban en este parágrafo era como el tema del caso de lo que nos atañe como a la libertad, a ese efecto jurídico y a ese concepto de libertad. Hay unos ejemplos o un concepto que también nos presenta Edenstein acerca de las objetualidades jurídicas y cómo está ligado esto al estado de las cosas que de alguna manera se están dando dentro de los estados. Eh, Específicamente en ese concepto de las objetualidades jurídicas es donde el texto nos presenta, voy a pasar rápidamente por acá, al parágrafo, a la nota, eh, que es muy importante, digamos, o que pretendía tal vez en este parágrafo darnos como una claridad sobre diferenciar la culpa en el sentido ético y la culpa en el sentido jurídico. Entonces, a través de toda una
presentación o discusión o posición, la autora empieza a darnos claridad de esto. Hay un referente para este tema en particular, que es Hildebrand, que es un estudio acerca de la esencia del castigo. Y Edwin Stein se apalanca o nos trae o nos expone, digamos, posiciones que tiene Hildebrand para diferenciar entre esa esfera ética y jurídica. El parágrafo termina, nuevamente me voy a la parte final, donde ya empieza en el literal B, empieza a hablar del Estado en relación con las normas éticas. Entonces, hablamos del sujeto en actos libres, hablamos de ese sujeto ético y de ese sujeto jurídico. Ya no lo había argumentado, ya no lo había precisado, ahora empezamos a tener, digamos, como esos significados o a traer eso, o a exponer, la autora empieza a exponer esos significados dentro de lo que es la estructura del Estado. Como conclusiones, pues vuelve a quedar como el interrogante de cuál es el real valor del Estado, y pues básicamente lo que estuvimos recorriendo en este parágrafo fue esos conceptos acerca de Estado de Derecho ético y el Estado de Derecho jurídico. No sé si alguien quiera complementar algo referente a este resumen del parágrafo 4. Muchas gracias, Ana María. Concreta tu presentación. Yo les recuerdo que para poder tener acceso al chat, esta semana estuvimos en una capacitación, todos los profesores de la facultad, con una funcionaria de Microsoft, no sé qué cosas, y pues nos decía que efectivamente, o sea, todos los que se suscriben al grupo en este caso, con cuenta institucional tienen acceso a lo que se va compartiendo en el chat. Si ingresan con otra cuenta, pues efectivamente no. Entonces, para que por favor lo tengan en cuenta mm, para efectos, pues, como de visualizar lo que se va compartiendo. Muchas gracias, Ana María. Bueno. Bueno, si no hay ninguna otra intervención, yo quisiera agregar lo siguiente. De pronto, como destacar un contraste, más que sobre el parágrafo 4, pues que Ana María lo ha hecho perfecto, sobre la primera y segunda parte, ¿sí? Miren que en la primera parte Stein se encargó de la estructura óntica del Estado, de aquellas características que son condición sine qua non, eh, digamos que el Estado, ¿sí? Es decir, ¿cuáles son esas características necesarias, indispensables para que un Estado sea un Estado? ¿Sí? Digamos que, bueno, sin de pronto caer en anacronismos, en las categorías de aristotélicas, ¿cuál sería la sustancia? ¿Cuál sería la esencia? En la segunda parte, ya Stein empieza a considerar otras cuestiones que tienen que ver directa, indirecta, que inciden, que despliegan el potencial del Estado, ¿sí? Que lo cuestionan, que lo ponen en crisis, ¿sí? Y en ese orden de ideas, en las categorías aristotélicas serían aquellas cuestiones accidentales, ¿sí? Entonces, es muy importante, por un lado, que tengamos como claridad sobre eso, porque pues efectivamente en el caso del parágrafo 5 y 6 hay unas cuestiones muy interesantes, pues que digamos que por la brevedad con el ánimo pues de agotar la agenda, mm, daría como para profundizar mucho, pero digamos que ahí les queda pues como a ustedes el reto
de efectivamente leer, releer las veces que sea menester para poder comprender y sobre todo para poder dialogar con la autora desde nuestra situación actual, que ese digamos que es también un ejercicio fundamental. Listo, entonces no le quito más tiempo. ¿Quién de Luz Estela o Sandra tiene el parágrafo 5? Yo, señor. Buenos días. Buenos días, Sandra. Entonces, listo, agradeciéndote de antemano también el compromiso con el grupo, em, con como todas las contribuciones que has hecho pues en estos encuentros. Te doy la palabra. Bueno, y puedes compartir pantalla. Perfecto. Adelante, Sandra. Bueno, nuevamente, buenos días a todos. Hoy iniciamos entonces, nos acercamos al final de este estudio de la obra de la doctora Diestein. Y para iniciar mi relatoría quisiera que hiciéramos un repaso, y esto es más o menos lo que nos estaba diciendo hace un momento el profesor. Teníamos que hoy vamos a ver el parágrafo 5, el Estado en cuanto portador del acontecer histórico, y el Estado de religión, que le corresponde a mi compañera Luz. Entonces, para iniciar, como siempre, la autora parte de las posturas de otros pensadores. En este caso, la autora parte de dos cuestiones que tienen que ver con Fichte y Hegel, que plantean en cuanto a la relación del Estado con el acontecer histórico. Y entonces dice lo siguiente: Fichte y Hegel plantean que el Estado, como instrumento de moralidad y libertad, es el portador del acontecer histórico. Y esto se debe a que el contenido de la historia se entiende como la realización moral. Ellos lo entienden como que hay una relación entre la moral y el Estado. Luego dice, la libertad solo necesita ser poseída por cada quien. Esto es mediante un ejercicio de recogimiento y reflexión. Esta es la perspectiva que tiene Hegel al respecto. La comunidad sería indispensable para que el individuo pueda despertarse a la libertad y el Estado. Sería preciso para que esa posibilidad se convierta en realidad y para que la amenaza procedente de individuos no le impida el ejercicio de su libertad. La postura de Fichte lo que nos dice es que es el Estado el encargado de proteger esa libertad de la comunidad y es el garante de la libertad. Al respecto, la autora defiende que la libertad no puede ser más que existir o no existir. No es la libertad la que se desarrolla, sino su portador, ya bien sea la persona o la comunidad. Por tanto, no podemos admitir que en esto se resuma el contenido de la historia, la finalidad del Estado y su importancia para la historia. Para establecer ese vínculo de necesidad, se necesita, dilucidar sobre la idea moral, que no es ni mucho menos que lo mismo que la libertad. Entonces ahí ya nos va diciendo que la libertad tiene que ver con la idea moral, están ligadas, y que pues no es responsabilidad del Estado directo el acontecer histórico. Entonces, pasando a la idea moral, la libre decisión tiene relevancia moral en tanto que esta depende de los motivos en los que la libertad se basa, de si lo escogido con la libertad encierra un valor y no. Un valor o no, ahí tiene que ver ya es como con la voluntad, con la decisión. Cuando la historia es vinculada con la idea moral, se recurre por obligación a los valores materiales. Entonces ya vemos un vínculo de la historia con los valores. Por tanto, el desarrollo hacia la moralidad no solo es despertar hacia la libertad, sino sensibilizarse hacia toda clase de valores, de modo que haya un progreso en el empleo de la libertad para la realización de los valores. Entonces nos va mostrando como un camino. O sea, para libertad, antes que libertad están los valores y antes que los valores está la moralidad. Esto es un camino. La creación de la cultura se muestra como el contenido de la historia. Acá, esta cita soporta lo anterior, entonces ella nos dice, si se concibe la historia como el transcurso de la vida del espíritu en el cual se despiertan las culturas, entonces aparecen las nuevas conexiones entre la historia, la comunidad y el Estado. Y parte de ahí con dos cuestiones.
qué función desempeña el individuo en la historia y qué significación tiene la historia para el individuo. Entonces, para iniciar, habrá que rechazar como un prejuicio que el sentido de la historia deba comprenderse a partir del individuo. Entonces, ahí nos está advirtiendo y también incluye ya el ingrediente cultura, que lo habíamos visto y sabíamos que tiene relación con lo que nosotros denominamos el espíritu de una comunidad. Luego entonces hace una conexión entre el Estado y cultura. Entonces dice que la conexión entre Estado y cultura se cae en el debate de la historia política o la historia cultural, con la conexión, perdón. Voy a volver a leer porque quedó mal leído. Con la conexión entre Estado y cultura se cae el debate de la historia política o historia cultural. Una historiografía no puede prescindir del desarrollo cultural. Es tan necesaria como los estados mismos. Los estados son puntos de orientación que nos permiten ubicarnos en medio de diversidad de fenómenos históricos. Entonces, está hablando acá en cuanto a la posición que debe ejercer el Estado en cuanto a la historia. O sea, nos dice que es un portador de los fenómenos históricos. Por tanto, si queremos recorrer la corriente de los acontecimientos culturales, será útil comenzar por interesarnos por los estados. Estos son centros mediante los cuales se delimita con precisión un terreno, comprendido como esfera espiritual y no solo como país. Entonces volvemos a comprender, esfera espiritual es todo lo relacionado con el ámbito cultural. Luego nos dice, cuando surge un nuevo estado o es una señal de que un terreno culturalmente cerrado se ha dado a sí mismo forma exterior, o bien muestra del desmembramiento de un terreno cultural que hasta el momento había sido uniforme. Entonces, un nuevo estado siempre está relacionado con algo que está ocurriendo culturalmente en un territorio. Una descripción de la historia que se conforme con describir acontecimientos de la formación de los estados e ignore estas conexiones no puede pretender ser un trabajo concluyente, al menos en el sentido del acontecer histórico. Finalmente, entonces, las consideraciones de la importancia histórica del Estado no permiten que éste pueda verse como un instrumento en la consecución de un objetivo histórico. Por tanto, el Estado nada tiene que ver con la historia. No forman parte del ideal de ser factor histórico. La historia no depende del Estado. No depende de él, habíamos visto que es un portador. El Estado, entonces ya nos dice al respecto de esta apreciación, el Estado entra en relación con todo lo que tiene relevancia histórica y adquiere significado para todo, y su importancia efectiva es tal que podemos abordarla en cuanto a historia del Estado. Ahora, en cuanto a centro de actividad, el Estado hace posible lo que hemos caracterizado como el sentido de la historia, la realización de los valores. Pero como ya se ha dicho, aunque la estructura óntica lo permite, sin embargo, no se incluye como necesario. Es decir, puede haber una historia también cuando no hay presencia de Estado. Y así finalizo pues la presentación de ese parágrafo 5. Si requieren profundizar en algo o le damos paso a la compañera profesora. ¿Me están escuchando? Muchas gracias, Sandra, por tu presentación. Yo creo que es mejor entonces que demos paso a Luz Estela para que, digamos, ella haga la presentación del parágrafo 6 y los minuticos que nos queden, para hasta las 10:15, estaríamos entonces retomando algunas ideas. Adelante, Luz Estela, por favor. Muchas gracias. Buenos días. ¿Ven mi pantalla? Aquí me dice que ya estoy compartiendo. Sí, señora, se ve su pantalla y se le escucha fuerte y claro. Ah, gracias. Muy amable. Em, a ver, si por fin nos vemos, no sé si me están viendo. Espéreme. Ya. Ahora sí. Muy Listo. bien. Si de pronto puede bajar un poquitico la pantalla,
Ahí está, perfecto. Adelante, por favor. Perfecto. Es que no, como no me estoy viendo. Gracias. Vale, con gusto. Edith Stein, numeral 6, Estado y religión, relación entre el Estado y la esfera religiosa. Inicia pues definiendo que en la esfera religiosa el ser humano está sometido a un ser superior, una voluntad divina, que debe ser obedecida aunque esté en contra de la voluntad del Estado. Estas dos esferas se excluyen mutuamente. El Estado desconfía de la Iglesia por su posición de poder y la Iglesia considera al Estado un anticristo, un destructor de los valores morales. Lo que está en azul son mis comentarios. Al aplicar el principio bíblico, dad al César lo que es del César, se hace un reconocimiento condicional de la soberanía estatal. Por tanto, si el Estado hace de ello espontáneamente la norma de vida, no hay fricción entre los dos poderes. Es así como la teocracia se considera el orden estatal como institución divina siempre y cuando el soberano divino utiliza al Estado como instrumento para dirigir a la comunidad donde Dios mismo ejerce el poder. Por tanto, el Estado parece estar amenazado en su existencia por la esfera religiosa. No puede existir en realidad sino sustentado en la religión. Hasta ahí iba ese asunto de esa manera. Ahora bien, si se acepta que el sistema de los estados en la tierra subsiste en virtud de su propio derecho, lo cual igualmente sería demostrable como un hecho y no como una necesidad, entonces nace de ahí una posible discrepancia entre el mandato estatal y el mandato divino, donde el mandato estatal exige el cumplimiento de unas normas al individuo y en el mandato divino el individuo reconoce las normas como voluntad suprema y las cumple. El Estado depende de que se obedezcan las disposiciones. Si no hay individuos que obedezcan, pues no hay Estado. Y en el mandato divino, el individuo es enemigo del Estado si éste se aleja de los valores religiosos. Entonces hay una regla de prudencia, dice la autora, para evitar normas arbitrarias en contra de los valores religiosos. En este orden de ideas, vamos a quitar la regla de prudencia y entonces el Estado tiene varias formas para persuadir a los ciudadanos que no desean obedecer las leyes del Estado por cuestiones religiosas. La primera, convencer a las personas que un desvalor es más importante que un valor, cuya coacción estatal se considera de valor negativo. Por ejemplo, que el valor de la libertad es más importante que el valor de la vida. En cuanto al aborto, porque favorece la libertad de la mujer al decidir sobre su cuerpo, pero la vida del niño no importa. En la opción 2 tenemos dispensar a los individuos que se niegan a cumplir las normas, pero de manera particular, o sea que cada uno patalee para no cumplirlas, aunque sea una autoeliminación del Estado que lo puede llevar a la disolución. Por ejemplo, dedicar el sábado para rendir culto a Dios y nada más, entonces separaría toda la economía del Estado. O un recluta que se niega a disparar un arma, entonces, que se le debe respetar eso. Entonces, ¿cómo vamos a tener policía y cómo vamos a tener si respetamos esa norma? En la opción 3, saber si el Estado le está permitiendo dictar un precepto que colisione con valores religiosos reconocidos por él. El Estado acepta las normas religiosas que le convengan, además de pretender luchar contra los valores religiosos que impidan su evolución. Por ejemplo, en la libertad de género, el Estado desvirtúa el concepto de hombre y mujer como complementos y la familia como soporte de la comunidad.
y nos lo están metiendo por los ojos en las últimas épocas. En la opción 4, el Estado debe fomentar positivamente la vida religiosa. Se crean ocasiones para hacer que nazca una nueva vida religiosa, ocasiones de las que el individuo no dispone por sí mismo. Por ejemplo, los días religiosos festivos en el calendario son una ocasión del Estado son una ocasión del Estado en favor del individuo para favorecer las celebraciones religiosas y generar un aumento del turismo como solución económica, porque él no va a dar puntada sin dedal. Los anteriores análisis mostraron que el Estado no puede ser soportado en valores religiosos propios. En la relación Estado-religión, el sujeto es libre de ser o no ser religioso, pero el Estado es en sí mismo, porque contiene al sujeto, a la comunidad y a la religión en equilibrio. Ahora bien, vamos a hacer la relación con Colombia. Javier Andrés Camacho, en su artículo Estado-Religión en Colombia, publicado en el 2008, presenta claramente lo que sucedió a raíz de las dos constituciones políticas. La unión entre Estado e Iglesia Católica la plasma en la Constitución Política de 1986 para edificar una sociedad cristiana según la enseñanza y bajo la conducta de la Iglesia Católica. Luego, con la firma del Concordato de 1887 entre el Estado y la Santa Sede, permitió que la Iglesia legislara sobre el Estado civil, o sea, el matrimonio, la educación, la asistencia médica y la asistencia social. Es así como el Estado, la Iglesia Católica y el Partido Conservador, para no perder su poder, lograron con bastante éxito homogenizar a la sociedad colombiana por más de un siglo, en torno a valores impuestos por las élites, desconociendo abierta y conscientemente la diversidad étnica, cultural, utilizando eficazmente la ley, la exclusión y la discriminación como herramientas vitales para la consecución de los propios intereses. Luego, a partir de la constituyente, se plasma en la Constitución Política de Colombia de 1991 la consolidación de un Estado democrático, sentando las bases esenciales para reconocer y proteger el multiculturalismo y la diversidad como pilares fundamentales de la naciente sociedad. La constituyente protegió la diversidad de los individuos con el propósito de sembrar el germen del pluralismo. De ahí la importancia de la protección al libre desarrollo de la personalidad y al multiculturalismo, reconociendo a los indígenas, a las mujeres y a los niños y a los jóvenes como fuerzas vivas dentro de la sociedad. La garantía por parte del Estado a la libertad de cultos. Toda persona tiene derecho a profesar libremente su religión y a difundirla en forma individual o colectiva. Todas las confesiones religiosas e iglesias son iguales, libres ante la ley. La libertad de conciencia. Se garantiza la libertad de conciencia, nadie será molestado por razones de sus convicciones o creencias, ni contra su conciencia. Asimismo, se establece la prohibición expresa para las instituciones educativas públicas de impartir educación religiosa obligatoria. Pero aún hoy, algunos colegios y hospitales están direccionados por comunidades religiosas como las Hermanas de la Presentación, San Juan de Dios, Belemitas, María Auxiliadora, entre otros. Y para la protección al libre desarrollo de la personalidad se promulgó la Ley de Infancia y Adolescencia, la cual ha sido un arma del Estado contra los valores religiosos al proteger a tal extremo al menor que no se le permite al padre de familia corregirlo. Todo es vulneración de sus derechos. Gracias. Muchas gracias, Luz Estela.
muy buena propuesta. Destacar dos aspectos. La tabla que permite como estructurar, contrastar algunas ideas importantes de ese parágrafo. Y lo otro es precisamente la lectura de la autora, o más bien una lectura de nuestra realidad a partir de algunas posiciones de la autora, ¿sí? Pues obviamente no podemos caer en un anacronismo, aunque estamos apenas a 100 años del texto de Stein. Obviamente difiere el contexto y no deja de, digamos que en un siglo, pues sobre todo en esta época, difieren ostensiblemente algunas cosas, pero de todas maneras, pues nos permite a nosotros establecer ese diálogo del que habla Gadamer entre no solamente el texto del autor, sino también en nuestro propio contexto, nuestra propia realidad. A ver, por mi parte quisiera destacar algunos elementos. Del parágrafo 5 es muy interesante volver a revisar ese contraste entre Fichte y Hegel y Stein, porque pues efectivamente digamos que además del contraste de tesis, de posiciones, pues obviamente le permite a uno reconocer qué es lo que ella está poniendo en cuestión y hacia dónde está apuntando. En ese parágrafo 5, la relación entre idea moral o moral y libertad es fundamental, ¿sí? Recordemos lo que hemos venido diciendo a lo largo de estos encuentros sobre esa analogía: la libertad es a la persona como la soberanía al Estado, ¿sí? Entonces, lo que dice Stein es precisamente que es cierto que la historia es un proceso de desarrollo espiritual, ¿sí? Como bien lo destacó Sandra, obviamente ella hace la claridad de que la libertad es algo que se tiene, solo que hay que despertarla, que hay que desplegarla, que por el hecho de ser personas, no es que la dignidad y la libertad se nos dé como un favor, sino que por el hecho de ser personas es parte de nuestra condición humana, de nuestra dignidad humana, de nuestra condición de personas, la libertad. Entonces, solo que, pues obviamente en el desarrollo físico, mental, emocional, uno dice, listo, es que cuando yo estoy niño, pues obviamente no tengo libertad porque dependo de la tutela de mis padres. Es que claro, digamos que por eso no hay unas condiciones idóneas para desplegarla. Por tanto, muchas cuestiones quedan en la tutela mientras que se llega a la mayoría de edad. Lo otro, miren la cuestión. La cuestión que bueno, estaría esa primera idea de contraste entre moral y libertad. La otra sería entre individuo y comunidad, en lo que tiene que ver precisamente con la cuestión que se viene desarrollando, ¿sí? Es una cuestión muy occidental pretender que la historia está en manos de los individuos, por ejemplo, de los héroes, ¿sí? Entonces, pues precisamente el héroe encarna, ¿sí? El héroe sintetiza la conciencia de una época, en fin, ¿sí? Entonces, digamos que por ese lado, Stein está tomando distancia de esa
de esa tesis tradicional de creer que la historia la escriben los individuos y efectivamente para Stein es más un asunto de, insisto, de comunidades, de la comunidad. La comunidad es la condición de posibilidad de la libertad de la persona, ¿sí? Y ojo con esa tesis, porque cuando se acaba la comunidad, ¿sí? Cuando se pone en peligro la comunidad, en tanto es condición de posibilidad de la libertad también de la persona, pues, o más bien de que la persona despliegue su libertad en la comunidad. Ese es un grave peligro que estamos corriendo hoy. En ese contraste que se hacía al principio de sociedad y comunidad, no podemos perder de vista ese contraste a partir de Ferdinand Tönnies. Entonces, y el Estado es la condición de realización, ¿sí? Entonces, por eso Estado y comunidad también, digamos que se implican mutuamente. Dice Stein que la idea moral no es lo mismo que la libertad. Esta no tiene un valor positivo o negativo, ¿sí? Aunque tenga su relevancia moral. La idea moral se basa en la motivación. Ese es un concepto clave que posteriormente vamos a ver en algunos escritos de Stein, ¿sí? La cuestión de la voluntad, la cuestión de la motivación va a ser, o más bien, la motivación es un concepto decisivo en Stein. La idea moral se basa en la motivación sobre la cual la libertad delibera sobre el valor o no de algo. Y podríamos decir, como conclusión de ese parágrafo 5, esta cita de ella, que pues obviamente la organizo para que quede con alguna coherencia, aunque no forma parte de su idea el ser un factor histórico, ¿sí? Es decir, ser histórico no es una condición óntica del Estado. Recordemos la primera parte, por eso hacía esa aclaración. Aunque no forma parte de su idea el ser un factor histórico, el Estado sí puede ser perfectamente el portador del acontecer histórico en el sentido de la realización de los valores. Ahí es donde digamos que nosotros podríamos tener como esa idea se colige de leer la 647 y la 648, las páginas. Ahí es donde digamos que se podría sintetizar ese parágrafo 5. Insisto, aunque no forma parte de su idea el ser un factor histórico, el Estado sí puede ser perfectamente el portador del acontecer histórico en el sentido de la realización de los valores. ¿Dónde se realizan los valores? En una comunidad, en una persona. Eso digamos que respecto al parágrafo 5. Vamos con el parágrafo 6. Bueno, insisto, Los Estela lo ha hecho supremamente bien, ese contraste, esas casuísticas, ¿sí? Quisiera que bueno, ella habló sobre el conflicto entre las esferas religiosa y estatal, la solución que hay en el Estado teocrático, que hoy vemos algunos estados de ese corte. Quisiera centrarme en dos ideas fundamentales. Esta cita de la página 652 dice, un estado en el que exista
tal abismo entre los gobernantes y los gobernados, que estos últimos consideren como excesivo para el dictado de su conciencia moral todo lo que les exija en interés del Estado, sería un Estado que habría perdido ya el fundamento de su existencia, siendo imposible restaurar tal fundamento mediante la aplicación de medidas de coacción. Podríamos pensar algunos estados donde se han visto regímenes totalitarios, donde, bueno, en el contraste que hacía Luz Estela, que me pareció supremamente oportuno, significativo, ese contraste Constitución 86, 1886, 1991. Eso nos permite a nosotros aclarar muchas cosas a partir de las ideas de Stein, ¿sí? Mm, como dice Luz Estela, si bien es cierto que hoy en día algunas instituciones, o bien de educación o bien de salud, están siendo regentadas por, eh, para ser más inclusivo, por confesiones religiosas, independiente del corte que sea, pues el Estado, si bien es obligación del Estado, el Estado, como hemos visto, puede ceder, conceder, atribuir ese tipo de obligaciones a personas jurídicas. Obviamente que esas personas jurídicas, independiente de la confesión que sea, esas organizaciones jurídicas deben responder con la legislación, por ejemplo, en materia de salud, en materia de educación, ¿sí? Y entonces, por decir algo, cuando estaba vigente la Constitución de 1886, pues era muy difícil, por ejemplo, voy a poner un caso extremo, no tengo algo concreto. Era muy difícil que, por ejemplo, en una escuela o en un colegio católico, estudiase un hijo o una hija de un ateo o de un comunista. Hoy en día, independientemente de que el colegio sea católico, sea cristiano, la confesión que sea, digamos que no hay, digamos que es esa prohibición, ¿sí? No hay esa prohibición. Obviamente, si yo soy ateo y aquí al lado queda un colegio católico o un colegio cristiano, o soy católico y al lado hay un colegio cristiano, pero sé que es un colegio muy bueno, de muy buena calidad, pues yo matriculo a mis hijos allí y asumo respetar el reglamento de ese colegio, ¿sí? Entonces, en ese orden de ideas, ya la esfera religiosa queda a un lado y al asumir el reglamento estudiantil de esa institución, pues me acojo a la normativa de esa institución. Digamos que esas son las situaciones que a partir de ese parágrafo 6 se pueden corregir. Bien, es deber del Estado fomentar la vida religiosa. Si la Constitución del 91, más bien en la Constitución del 91, pues obviamente se hace un gran avance precisamente en esas relaciones, ¿sí? Con la esfera religiosa, de tal manera que no solamente se da cabida
a otras confesiones, ¿sí? Incluso no confesiones, es muy importante saber que la esfera en la que se desarrolla la vida religiosa es la esfera personal, la libertad, el alma, y allí el Estado no tiene el dominio. ¿Mm? Es decir, el Estado no se va a fijar o no me va a penalizar si yo voy a misa los domingos, si yo practico los mandamientos, si yo soy infiel a mi pareja, entonces digamos que no va a ser un delito, que en algún momento lo fue. En algunos estados, bueno, sí que es cierto que en algunos estados donde precisamente hay ese tipo de situaciones todavía muy de orden teocrático, a las personas gays, bisexuales son perseguidas, en algunos casos son ejecutadas, ¿sí? En otros casos, por intolerancia, por fundamentalismo religioso, ¿sí? Porque el Evangelio no habla de intolerancia, no habla de perseguir, sino que se resume en el amor, en la paz, en la misericordia, en la compasión, ¿sí? Mm, el Evangelio no es ideología. Entonces, en ese orden de ideas hay que saber, por eso incluso en filosofía hay una rama que se llama filosofía de la religión. Y es muy interesante uno realmente hacer lecturas de ese tipo, porque por un lado, deconstruye mucho mito, perdónenme la expresión tan coloquial, nos saca mucho chéchere de la cabeza respecto a la forma de vida religiosa de una persona y en sentido estricto nos deja con lo esencial, ¿sí? Lo esencial. Allende eso es ideología, es fundamentalismo, ignorancia, pero en todo caso, pues creo yo que es menester hacer esos procesos de depurar, ¿sí? Nuestra comprensión religiosa, nuestra vivencia religiosa, nuestra experiencia religiosa. No podemos decir que creemos en Cristo y vamos a misa o vamos al culto y cuando vemos una manifestación de gays salimos a tirarles piedra o qué sé yo. No es cristiano. O digamos que no correspondería con una persona que dice, ilumina su vida con unos valores religiosos. Em, Finalmente, el Estado no puede ser portador de valores religiosos propios. Mm, Pues porque efectivamente creo que, por ejemplo, en el caso que traía Luz Estela de la Constitución del 91, en esa fuente que ella consultó, pues efectivamente mm, a ver, garantizar la educación, garantizar la salud, garantizar la vida, son cosas en las que pueden confluir lo religioso y lo estatal.
Solo que, insisto, la esfera en la que se desarrolla la vida religiosa es la esfera personal, es la libertad, es el alma. Entonces ahí es donde hay que tener en cuenta de que por esa razón, es que el Estado no puede tener un ámbito de autoridad en términos de valores religiosos. Bueno, pues quedan unos minuticos. ¿Quién desea contribuir? Ana María, adelante, por favor. Gracias. Bueno, no, resaltar, digamos, como el trabajo que realizaron Sandra y Luz Estela, como desglosando dentro de estos parágrafos. Son 2 hojas que cada uno de ellos cuenta como con 2 páginas muy densas digamos, como de información y de conceptos. En la primera parte, digamos, como en el capítulo, en el parágrafo 5, pues nuevamente como que me queda la inquietud sobre ese concepto que nos tratan como de definir de el Estado en cuanto, como de alguna manera es titulado el parágrafo, el Estado en cuanto a portador del acontecer histórico. Y en eso, pues como volver a la inquietud de ese sentido que tiene de alguna manera el Estado de proteger la libertad del individuo, pero a la vez concebir como la historia dentro de ese proceso multicultural o ese concepto espiritual que Edwin Stein nos ha venido durante toda la obra referenciando, para que el individuo pueda estar, digamos, o ese individuo pueda tener esa conciencia de libertad dentro de una comunidad o dentro de un estado. Yo no sé, yo pues no he leído, la verdad, obras de Hegel, pero no sé si un poco esa influencia o esa, y es más bien una pregunta, o más bien para todos, como, más bien como la posición de si de alguna manera ese desarrollo de espíritu que se tiene dentro de la obra de Hegel trata como de llevar a ese concepto de libertad, y es como de alguna manera lo que Edwin Stein está tratando como de ponernos en relación. Entonces me queda como esa inquietud, esa primera. Y tengo una segunda para la parte del parágrafo 6, pero quería dejar esa primera parte ahí. No sé si alguien quiera. Gracias, Ana María. César levantó la mano. No sé si tiene alguna réplica o quiera agregar algo respecto a esta primera inquietud. Adelante, mi hermano. Profesores y compañeras, de nuevo buenos días. No, realmente no iba lo que han dicho. Para mí es interesante, estaba muy pendiente. Quería y pues no tengo nada que agregar, pero quería, primero que todo, darle las gracias por el certificado que acabo de recibir. Qué bonito, muy interesante. La segunda, para mí ha sido este semestre, por algo que ya le había comentado, esto y otras circunstancias, un semestre muy difícil. Este taller me gustó, pero no lo pude disfrutar a plenitud, y no sé si existe la posibilidad de que el otro semestre lo haga y me permita asistir a él. Esa sería la pregunta. Y a darle las gracias a todos por las intervenciones, y realmente me sorprenden la calidad de los trabajos de mis compañeros. Me hacen sentir que estoy en una muy buena universidad con muy buena calidad de gente. Muchas gracias, César. Bueno, lo del certificado pues lo voy a dejar como para el final. Creo que Ana María, pues que ya lleva trabajando conmigo en varios espacios, me gusta hacer este tipo de reconocimientos. Obviamente, pues digamos que no a todos, porque sí hay que poner también algunas condiciones, al menos de las personas que asisten siquiera un 80% de las sesiones, obviamente de las personas que participan. Entonces, pues digamos que no tiene en sentido estricto un efecto legal, o sea, que con esto se le puedan reconocer un crédito, pero sí es un reconocimiento simbólico que pues lo hago
con mucho cariño porque, pues bueno, es agradecer su tiempo, su atención, las lecturas que hacen, para motivar el compromiso que tienen con su proyecto académico, con este espacio. Y pues sí, efectivamente, César, quienes quedan registrados en el grupo de estudios steinianos, para el próximo semestre, vamos a ver en la obra de Stein, contribuciones, que son como dos obras en una. En el primer semestre veremos la primera obra, en el segundo la otra. Y pues obviamente estás cordialmente invitado, mi hermano. Muchísimas gracias, profesor Reiner, y muchas gracias a todos. Y bueno, también quisiera decirte, bueno, pues gracias por la confianza de habernos contado como tu situación. Espero que este haya sido un espacio en el que por lo menos por una media horita, una hora, pongas pues como entre paréntesis tus penas y tus cargas y como que el compartir y estar en comunidad y compartir otras ideas y otras cosas, pues también sea como una especie de terapia, porque al fin y al cabo, pues no solamente somos comunidad del pensar, sino también comunidad del sufrimiento y digamos que todos tenemos eh, todos llevamos una procesión por dentro, mi hermano, entonces eh, no estás solo. Ana María, ¿cuál sería la otra cuestión entonces? Ay, perdón, profesor, es que como usted sabe que precisamente porque soy de la comunidad del sufrimiento no tengo entonces la manito para levantar, pero sí quería complementar algo con respecto a lo que Ana acaba de decir. Acuérdese Entiendo, que la manito es por perdón, reacciones mi y ahí mano. dice levantar la mano. O con Bueno, profesor, control mayúscula y K levantan la mano. claro, ya la encontré, es que tengo un nuevo formato, me disculpo, bueno. Tranquilita. Entonces, Ana, con respecto a lo que estabas cuestionándote hace un momento de la idea de libertad en Hegel, yo tampoco soy muy conocedora, pero lo que entiendo es que esa idea de libertad, a diferencia de lo que nos plantea Die Stein, es un ejercicio de recogimiento y reflexión que parte del mismo ser. Y eso es lo que ella está debatiendo. Ella dice, no, o sea, sí es bien que la libertad debe expresarse a partir del ser, pero también tiene que ver con el Estado como portador de esa misma libertad. Así es como lo comprendo. Gracias, Sandra. Sí, efectivamente, a ver, yo creo que esta cuestión nos va a servir de gozne para trabajar en el próximo año, como les decía, en los dos periodos, 2 semestres, la obra Contribuciones a la Fundamentación Filosófica de la Psicología y de las Ciencias del Espíritu, porque pues efectivamente, al menos hay que partir de una claridad y es que por espíritu Hegel y Stein pues obviamente no están comprendiendo lo mismo, ¿sí? Entonces, esa es una cuestión que hay que señalar. Mm, recordemos que para Hegel el desarrollo espiritual prácticamente llega a la modernidad con el concepto, ¿sí? Entonces, con el espíritu absoluto, obviamente, otra cosa que quisiera como también que nos puede servir de argumento para poder diferenciar las diferentes posturas es que si bien en Hegel también hay una fenomenología del espíritu, difieren, ¿sí? La fenomenología en Hegel y la fenomenología en Husserl y Stein son completamente distintas. Entonces, hay que empezar como a tener presente esas claridades. Fenomenología en Hegel y en Stein y Husserl son dos cosas, lo mismo que espíritu en Hegel y en Stein en este caso, ¿sí? Entonces, creo yo que para el próximo año, las sesiones del grupo de estudios steinianos, cuando veamos contribuciones, insisto, este libro de contribuciones tiene dos estudios. El primero, causalidad psíquica, y el segundo, individuo y comunidad. Allí ¿qué?
profundizar un poquitico más en la cuestión y mientras tanto pues vamos mirando el concepto de espíritu en Hegel, el concepto de espíritu en Stein, busquemos el concepto de fenomenología en Hegel y en Stein, ¿sí? Entonces, esto nos puede, esta próxima hora nos puede a nosotros dar muchos elementos. ¿Cuál sería la otra cuestión, Ana María? La otra cuestión es el concepto de teocracia. Yo no sé si es tratado en la obra de Stein en otros escritos, o sea, si ella amplía todo ese concepto de o sea, como de esa religión política, o inclusive ahora nos lo mencionaba en su comentario como de filosofía de la religión. Entonces, no sé si eso está tratado dentro de alguna parte de la obra de, como ese concepto. Ya, no, miren, yo, a ver, respecto a Stein, entre otras virtudes que yo encuentro en la autora, es que recordemos que ella tiene, o sea, por eso insisto que los valores religiosos o las creencias religiosas, cuando son ideologías, son peligrosas, son fundamentalistas, pero cuando es una experiencia de vida, pues obviamente esto nos pone a nosotros en otra dimensión. Recordemos que Stein crece en un contexto de una familia judía practicante, que en su adolescencia ya se hace atea, o al menos agnóstica, ¿sí? Eso, digamos que los especialistas no se ponen de acuerdo si realmente es ateísmo o si no más bien un agnosticismo, como para matizar un poquitico la cosa. Luego se hace católica, después de haber, digamos que, tenido cierto acercamiento con el protestantismo. Una vez se hace bautizar como católica, pues empieza, digamos que a tener una experiencia de vida acorde con los valores del Evangelio. Posteriormente se hace monja carmelita, pero aún así, por ejemplo, cuando Stein ya era bautizada en la religión católica, acompañaba a la mamá a la sinagoga. Entonces, creo que lo que más destaco yo en Stein, en sus obras, digamos que para responder a concreta a tu pregunta, eh, o sea, no hay un desarrollo de la teocracia porque creo que es algo de lo que ella efectivamente va a tomar distancia, ¿sí? Lo que sí encuentra uno en Stein, que, insisto, es de las cosas que yo más destaco en esta mujer, en esta filósofa, en esta fenomenóloga, es precisamente, por un lado, su apertura. Es que yo creo que la tesis sobre la empatía va a ser decisivo, o sea, es estructurante en su pensamiento, en todo el desarrollo de su pensamiento, ¿sí? Porque, pues, digamos que gracias a esos aportes de ella, tenemos ideas muy significativas en torno al pluralismo, a la tolerancia religiosa, al diálogo religioso, ¿sí? Mm, en, sobre todo cuando ya habla en sus últimas obras, por ejemplo, Ciencia de la Cruz, donde trabaja de la mano de San Juan de la Cruz y Ser finito, ser eterno, que es como una reelaboración de acto y potencia, en la que trabaja mucho de la mano de Santo Tomás, pues independiente de que, insisto, ella esté trabajando desde una perspectiva religiosa, ella lo hace, pero con una posición muy clara de que no está apuntando algo así como a la fundamentación de una teocracia, sino todo lo contrario, ¿sí? Cómo ser coherentes y cómo ser consecuentes desde una postura, en el caso de ella, católica, monja carmelita, cómo
cómo ir más allá de esos quistes mentales de las ideologías, que es víctima de una ideología, cómo ir más allá de esos cotos, de esas taras, de, del, de, lo voy a decir en estos términos, matarnos por religión, ¿sí? Entonces, creo que ella no, digamos que no desarrolla la cuestión de la teocracia, no la tematiza de forma profunda, creo que es tu cuestión, no tematiza la cuestión de la teocracia de manera profunda, pero con sus desarrollos sí dice cómo evitar caer precisamente en una teocracia. Creería yo que esa es una respuesta que pues obviamente habría que cotejar muy bien con cada uno de los textos, pero que por ahora pues estaría en condición de darte esa respuesta, Ana María. Bueno, muchas gracias. Sí, más bien pone postura más que entrar en discusiones. Pero bueno, creo que es algo para seguir Sí, buscando, o sea, digamos. sí, yo creo que buscar, por ejemplo, una fundamentación filosófica sobre el pluralismo y la tolerancia religiosa, esta mujer nos tiene mucho que dar. Sí, nos tiene mucho que dar, la verdad. ¿Quién más desea Gracias. intervenir? Bueno, eh, como decía ahorita César, estuve cotejando todas las asistencias de... Lo bueno de Teams es que le da uno para descargar la lista de asistentes también. Entonces, estuve cotejando pues como todas las asistencias y a las personas que cumplían pues como con el más del 80% de la asistencia, les envía el correito que tienen allí registrado ese pequeño reconocimiento, ese pequeño detallito. Sí me gustaría, bueno, ya son las 10:15 para que descansemos, tomemos un tinto y vayamos al club virtual de lecturas filosóficas, pero sí les agradecería, compañeras, compañeros, que en, en un correíto me enviasen como una evaluación en dos momentos. Una evaluación en el sentido de qué le aportó el espacio, la lectura, la autora, los compañeros, obviamente, por supuesto, yo. Como esto no está calificado, ustedes tienen toda la libertad de expresarse, obviamente en términos respetuosos, pero de manera crítica si lo consideran pertinente, de decir, venga, no satisfizo mis expectativas por esto, por esto, por esto. Y la segunda, pues obviamente evaluar el espacio mismo, la metodología, obviamente evaluarme a mí, porque eso, si ustedes me permiten ver algunas deficiencias, algunas oportunidades de mejora, pues obviamente me van a dar a mí también la posibilidad de crecer como persona, como profesional y como profesor, ¿sí? Eh, Separo profesional y profesor porque para mí ser profesor es una vocación, no es una profesión. Mm, y pues efectivamente como ¿qué se puede hacer para que el año entrante pues el espacio se mantenga, la, digamos que qué mejoras de pronto en metodología, ¿sí? Si bien hay muchos inscritos tanto en el grupo de estudios steinianos como en el Club Virtual de Lecturas Filosóficas, pues, o sea, cada quien se inscribe y libremente asiste o no, según sus compromisos, según sus posibilidades. Eh, Asumo el riesgo de habernos metido con una autora desconocida, densa, pero yo creo que
César ahorita, sí, César Augusto. César ahorita decía, hacía un reconocimiento a las compañeras sobre la presentación. El hecho de uno tener la capacidad, el hecho de uno tener la capacidad de soltarse, de arriesgarse, de exponerse. En el caso, por ejemplo, de Luz Estela, que creo que no había tenido participación, pues la verdad a mí me llena de mucha satisfacción, no solamente escucharla, que ya la he escuchado, de verla, sino también de ver que ustedes se están arriesgando, ¿sí? Porque pues no estoy aquí en calidad de juez o calificar qué tan filósofos son o no son. Yo creo que eso es muy difícil en las circunstancias actuales decir somos filósofos puros, así pues, y somos los Kant, los Platones del siglo XXI, es muy difícil, pero al menos sí en formación, inquietos, bueno, qué sé yo, en crecimiento, creo que es por ese lado. Entonces, sí les agradecería, compañeras y compañeros, un correíto como con esos dos momentos de la calificación. Creo que Erika había levantado la mano o Ana María. No, Ana No, María. era Erika, no, yo de pronto no la bajé, pero era Erika la que había levantado la mano. Erika, adelante, por favor. Buenos días, compañeros y profesor. Qué pena. No, también le había levantado la mano para darle también las gracias por el conocimiento que nos ha dado profesor Einar durante el transcurso de este semestre en este proyecto de investigación de estudios estenianos, y a las compañeras también por lo expuesto. Eso principalmente, también por darme la oportunidad de, digamos, en algunas ocasiones, en los momentos que pude, de poder soltarme y participar en ello. Eso era principalmente. Muchas gracias. Con mucho gusto, Erika. Yo. Adelante, Luz Estela. Profe, bueno, muchísimas gracias. Yo realmente, pues, hasta hoy tuve el impulso, digamos. El tema, pues, me gusta. Me gustaría, pues, ahondar en la parte de la filosofía de la religión. ¿Y esto para qué? Es que yo iba a iniciar la exposición con el cuento de Constantino y la iglesia. Y resulta que empecé a hacer la investigación seria del asunto y no era lo que yo pensaba o el mito que uno tiene de que él invadió los preceptos de la iglesia y se apoderó de ella en el 325 con el en Nicea, bueno, etcétera. Entonces, encontré que efectivamente él siempre había intervenido en los asuntos de la iglesia y siempre la iglesia se había mantenido hombro a hombro con el Estado. O sea, nunca la iglesia estuvo separada del Estado. Entonces, encontré eso supremamente interesante y me sacó de un mito grandísimo que yo tenía y el ejercicio estuvo supremamente divertido. Entonces, pues agradezco la oportunidad, espero pues haber cumplido con las expectativas y realmente pues espero también firmemente estar en el próximo corte. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vos, Luz Estela. Sí, bueno, también el asunto de, además de, si quedas inquieta por ese lado de la filosofía de la religión, también la historia de las religiones, ¿sí? Porque efectivamente profundizar en eso le puede quitar a uno muchas vendas de los ojos, por un lado. Por el otro, no juzgar un acontecimiento de hace 500 años con la perspectiva, con la lente de una persona del siglo XXI. Entonces, digamos que conocer el contexto histórico, conocer la moral, la ideología imperante, en fin, todo eso nos va permitiendo a nosotros mm, sopesar con prudencia y ajustados a la realidad del momento un fenómeno. Creo que eso es fundamental.
Bueno, compañeras, entonces nos quedan 10 minuticos y los invito al Club Virtual de Lecturas Filosóficas, también la última sesión de este año. Les reitero mis agradecimientos, mi afecto, mm, mi respeto también y toda mi admiración pues a las compañeras y a César que se ha mantenido a lo largo de las sesiones. Entonces, ahorita nos vemos, un fuerte abrazo y ya les estaré enviando un correíto con información para las próximas sesiones. Muchas gracias, hasta luego. Muchas gracias. Una observación es para que carguen las relatorías En el grupo. en el grupo. Sí, perfecto. Sí, para que nos quede que